innovación abierta y tecnologías emergentes, nuevos paradigmas de la PI. Enrique Sadá, presidente, Expert Cooperative, Estados Unidos. Diego Chijane, socio Cicato Abogados, Uruguay. Moderadora, Jimena Sousa, socia Osterling Abogados, Perú. Solo nos habilitan el sonido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Sé que la hora no es la mejor, pero este panel va a estar muy divertido. Vamos a hablar sobre la innovación y las tecnologías emergentes y sobre todo los paradigmas que tienen con la propiedad intelectual. Para eso está Diego Chijane y está Enrique, en los cuales vamos a empezar primero por Diego, porque Diego nos va a explicar ahora, porque estuvimos conversando para dar una pequeña introducción de la innovación abierta y las nuevas tecnologías y cómo esto afecta a los nuevos retos de la propiedad intelectual. Entonces, Diego, lo que queríamos saber es cuál es la relevancia de las nuevas tecnologías en la innovación abierta. Bueno, primero muchas gracias. Las nuevas tecnologías permiten una difusión enorme del conocimiento, una transmisión global del conocimiento y una generación enorme de conocimiento. 3 tecnologías medulares tenemos que son la inteligencia artificial, que como todos sabemos permite analizar millones de datos, a partir de esos millones de datos realizar análisis predictivos, y la inteligencia artificial de análisis profundo pretende aprender sobre el propio aprendizaje y lograr resultados que el ser humano no podría alcanzar, sobre todo por esa capacidad de analizar millones de datos. La otra tecnología vital en materia de innovación es la Internet de las Cosas, que gira en torno a las maquinarias y sensores inteligentes que se comunican entre sí y que se comunican a su vez con Internet. Esto permite una sinergia constante entre el mundo virtual y el mundo real. Por ejemplo, hay sensores inteligentes que se aplican en medicina, colocados a pacientes, y esos sensores inteligentes constantemente están transmitiendo datos en tiempo real para que el sistema de inteligencia artificial lo analice y haga conclusiones predictivas de hacia dónde debe avanzar esa medicina personalizada. Por último, la tecnología de blockchain, que constituye una cadena de bloques, constituye una forma de transmisión segura de datos a través de Internet. La tecnología de cadena de bloques es una suerte de gran base de datos donde se encuentran todos los datos que circulan. Se encuentra descentralizada, no controlada por una entidad y funciona a través de una cadena de bloques. Un dato que circula por Internet se encripta a un dato anterior y a su vez ese dato queda encriptado con un dato posterior, lo cual genera una seguridad y garantía en la circulación de información. Estas 3 tecnologías son la base de la web 4.0 que se nos viene, que permite un constante intercambio de información del mundo real con el mundo virtual y del mundo virtual al mundo real. Por ejemplo, las empresas que larguen un nuevo producto al mercado no precisan largarlo al mercado y y luego comercializarlo. Directamente pueden generar un prototipo que es probado por parte del consumidor, se generan datos, esos datos
van al sistema de inteligencia artificial y podemos lograr una tecnología ya probada. Esto genera una enorme difusión del conocimiento y una tecnología con certeza. No es una tecnología que tiene que probarse una vez que está en el mercado, sino que es una tecnología que ya nace con la certeza de que cumple los requisitos y las necesidades de los consumidores. Ok, y siguiendo esta línea, la innovación abierta, ¿tú consideras que la innovación abierta es incompatible con el régimen de patentes e invenciones? En lo que tiene que ver con la compatibilidad del régimen de innovación abierta y patentes e invenciones, como siempre sucede cuando seguimos una línea de conocimiento o un posicionamiento jurídico o filosófico, nos vamos a los extremos. Un sistema de innovación abierta, puro, lo que procura es en definitiva que la tecnología circule libremente y que precisamente no existan derechos patentarios ni derechos de propiedad intelectual que puedan obstaculizar el progreso técnico. Entonces, en base a esta concepción, hay una oposición muy clara entre lo que es la innovación abierta y lo que es el régimen de propiedad intelectual. Es más, los sistemas de acceso abierto o de ciencia abierta son una reacción a los derechos de autor, al monopolio en los derechos de autor. Y cuando hablamos de innovación abierta, se llega a cuestionar la propia razón de ser del sistema de patentes. Se indica que el sistema de patentes no cumple con las funciones tradicionales. La función tradicional era incentivar la innovación y, en segundo lugar, difundir el conocimiento. Se considera que no es necesario el incentivo de la innovación mediante un sistema de patentes porque ya está aprobado por otros en otras tecnologías que sin necesidad de propiedad intelectual el avance tecnológico se produce igualmente. Y el caso que se pone como ejemplo es el caso de el software libre y el dato abierto, en el cual toda la mejora del software se produce libremente en el mercado por parte de los usuarios y por parte de las empresas, y toda esa actividad tecnológica de desarrollo queda en dominio público. Entonces, sobre el análisis de la innovación abierta se considera un mecanismo sustituto del derecho de patentes. También se afirma que el concepto de que la patente es un mecanismo de generar una divulgación de innovación, de técnica, no se cumple al día de hoy o no es tan necesaria. No es tan necesaria porque si una empresa logra un producto nuevo, necesariamente la colocación del producto en el mercado va a generar difusión de tecnología, difusión de conocimiento. Entonces al innovador no debe dársele un monopolio temporal. Por otro lado, en sentido contrario, se afirma que muchas veces la patente tampoco guarda toda la información necesaria y que muchas veces los que patentan se guardan informaciones específicas que luego van a utilizar una vez que se produzca la expiración de la patente en el mercado. Entonces, sobre esta base se considera la innovación abierta, la innovación en donde la tecnología se distribuye sin regímenes patentarios ni regímenes de propiedad intelectual, como un mecanismo primario de innovación que tiene que existir en la sociedad. Y sobre todo se parte de la idea del derecho humano como derecho a acceso a las tecnologías y a los avances científicos. Un ejemplo típico es el acceso a los medicamentos. Se cuestiona que el monopolio dado a un laboratorio innovador pueda impedir el acceso al medicamento. Es por eso que inclusive al producirse la pandemia del coronavirus, se generó la caída a la exclusión del derecho de patentes en el año 2022. Entonces, sobre esta base, la patente y el derecho de propiedad intelectual es visualizado como un obstáculo al avance de la innovación abierta. Pero nada más alejado de la realidad. La patente genera límites en lo que tiene que ver con el cúmulo de emprendimientos que se aunan para llegar a un resultado.
genera lo que se llama buenas barreras entre vecinos. Es el caso, por ejemplo, de Pfizer, Glaxo y Xiaomi, una empresa japonesa, que se unieron para crear una empresa tecnológica vinculada a la investigación sobre el SIDA. Estas tres empresas comparten licencias recíprocas, pero cada una tiene muy claro cuál es el límite de hasta dónde puede ir y hasta dónde no ir. Y además, si hay resultados nuevos, esos resultados en propiedad intelectual van a ser compartidos. Hay una experiencia respecto a la sociedad civil Bio, que tiene 12 patentes que están liberadas a los efectos de investigación en materia de biotecnología vegetal. Esas 12 patentes se encuentran liberadas. Los laboratorios que utilizan esas patentes, si logran un avance o una modificación, van a tener que necesariamente dejar esas innovaciones en dominio público. Ahora, si logran un producto nuevo, el sistema permite patente para el laboratorio innovador. Y esto porque es así, porque en una gran cantidad de rubros de actividad de innovación, la inversión económica es enorme. Entonces, no asegurarle al inversor el tener un monopolio para asegurar la fabricación y la comercialización en exclusividad, lo que hace es una frustración de la inversión. Entonces, no es cierto que el derecho de propiedad intelectual haya cesado en su función primaria de allá por la época de Venecia, donde las primeras patentes se concedieron, que la razón de ser era incentivar el comercio y era incentivar la innovación. Sigue existiendo. A un laboratorio que está analizando sacar al mercado un producto biológico y que tiene que realizar análisis de investigación millonarios, tiene que realizar pruebas preclínicas y pruebas clínicas antes de ingresar al mercado, si no tiene asegurada una comercialización temporal que mínimamente le permita retrovertir la inversión, la innovación no se va a producir. Entonces la innovación abierta es un excelente mecanismo para generar progreso tecnológico, pero las patentes o el derecho de propiedad intelectual necesariamente deben ser los límites que deben regir a los sujetos que intervienen en el ámbito de la innovación abierta. Y los casos más exitosos de nuevas creaciones surgen del ámbito de innovación abierta compartida con derechos de propiedad intelectual. Lo que sí puede plantearse es si el sistema actual de patentes converge claramente con lo que es un sistema de innovación abierta. Y ahí es donde sí podemos decir que claramente el sistema de patentes, tal cual se encuentra regulado al día de hoy, puede ser un obstáculo en lo que tiene que ver al aspecto normativo. Por ejemplo, en un sistema en donde las innovaciones tienen una celeridad enorme y muchas veces una innovación puede tener un año de existencia en el mercado porque esa tecnología es sustituida rápidamente, que una patente de invención publique a los 18 meses poniendo a público esa innovación con resultados puede ser un plazo absolutamente exagerado. Lo mismo que se manejen patentes con secretismo. Otra contra del sistema de patentes, que el sistema de patentes se basa medularmente en el derecho de exclusión, pero no en lo que es la patente en un sistema de inclusión, donde se tiene que incentivar normativamente todo el sistema de transferencia de tecnología y supletoriamente tratar de establecer normativa que permita a las partes establecer normas claras en lo que tiene que ver con insertarse en un régimen de innovación. Si bien es cierto que las partes contractualmente, por la autonomía de la voluntad, normalmente tendrán todos los elementos para encontrar solución a los acuerdos de innovación, no debemos olvidarnos que justamente estos acuerdos de innovación pueden ser objeto de normativas aplicables de muchísimas jurisdicciones, en donde muchas veces el derecho internacional privado no admite la autonomía de la voluntad.
Entonces es fundamental que el derecho de patentes tenga esa convergencia del derecho de exclusión, pero también ponga énfasis en el derecho de inclusión. El derecho de patentes tampoco debe incentivar los trolls de patente y debe, en definitiva, utilizar mecanismos para aquellas patentes que no son usadas y que son exclusivamente usadas como un mecanismo de obstaculización para que esas patentes no puedan obstruir el avance de la tecnología. Por último, se requiere que las oficinas de patentes hagan un análisis mucho más técnico y acelerado de los que son las patentes. Por lo que les decía, la tecnología avance a pasos agigantados y no puede ser que un trámite de patente demore 4 años, 5 años, con un montón de vistas que muchas veces no son técnicas, sino que se basan en la ignorancia del examinador respecto a la nueva tecnología. Y creo también muy necesario que exista una indexación y sistematización mundial para que todos los innovadores al momento de ingresar en un ámbito de tecnología tengan realmente un conocimiento científico de hasta dónde se ha avanzado el momento. Todos estos cambios que se deben establecer en el sistema de patentes ayudan al avance de un sistema de innovación abierta. Entonces, a tipo de conclusión, no podemos derogar el sistema de patentes. Es un sistema normativo absolutamente afianzado y reconocido internacionalmente a nivel de tratados. La innovación abierta es incentivada por el sistema de patentes porque las patentes que convergen en la innovación abierta establecen límites claros entre las partes que actúan en un sistema de innovación abierta. Y por último, sí, el sistema de patentes tiene que empezar a adecuarse a esta nueva modalidad de innovación que es absolutamente beneficiosa, pero que el sistema de patentes no converge, sobre todo en cuanto tiene que ver con la difusión científica para facilitar la innovación abierta. Ok, gracias, Diego. Bueno, Enrique, siguiendo un poco ya lo que nos ha venido comentando Diego, ¿nos podrías decir qué es la tecnología disruptiva y cómo la identificas, por favor? Gracias por esa pregunta difícil. La disrupción depende de quién está sufriéndola, ¿no? Entonces, una tecnología es disruptiva, y yo creo que Clayton Christensen fue el que hizo el término o definió el término, es cuando soluciona algo en el preámbulo o en la sombra de una práctica existente. Entonces, y esa solución funciona bien, pero no está totalmente cuajada y la gente la ignora hasta que es muy tarde y hasta it takes over. Entonces, ¿qué creen ahora ustedes que es una tecnología disruptiva para las que están aquí en esta audiencia? Es el Next Best Word Predictor, ¿no? El análisis de la probabilidad de que tú tengas un carácter en una secuencia de string que sea adecuado para un contexto. Eso hace 5 años nadie lo usaba y nadie le prestaba atención, hasta que ciertos factores hicieron posible el cómputo de los distintos algoritmos que eran necesarios para tener mejores predicciones. Y hoy en día toda la industria legal está realmente cambiando, siendo disruptida es una palabra, disrupted, por el tema de inteligencia artificial. Pero yo quería enfatizar el panel pasado, me encantó porque ¿por qué la gente disrupt? ¿Por qué eso existe? Y está basado en lo que tú decías sobre Diego, la gente hace investigación y persigue ciertos objetivos con su creatividad. Y eso los lleva a identificar cosas que posiblemente sean disruptivas o no. Y uno no sabe a priori qué va a ser disruptivo o no. Es totalmente al azar. O sea, nadie sabía que los LLM iban a despegar como despegaron. Y a mí me gustaría hablar del caso de una compañía con la que yo trabajé bastante,
en el tema de innovación abierta, una compañía europea que se llama Ferrovial y con MIT. Pero déjame cerrarlo ahí para ver si tenías otra pregunta. No, la última era que nos cuentes tu experiencia y los casos prácticos en los cuales se encuentra relacionado otra vez las tecnologías emergentes y la innovación abierta. Bueno, Gracias. el contexto con Ferrovial es interesante porque ¿quién conoce Ferrovial? Levanta la mano. Nadie. No, nos tienes que hacer una introducción para Ok. explicar quién es y que nos puedas poner en contexto, por So, favor. Ferrovial es una empresa inicialmente española, ahorita están en Holanda, headquarter en Holanda. Es pública, pero un tercio de la compañía creo que todavía sigue siendo privada. Por dueña, o sea, los dueños son los fundadores. Rafael del Pino es el fundador, es un español, tiene más de 100 años creo ya en existencia y creo que tiene un market cap de 30 billones de dólares o de euros, no sé. Es grande, es una empresa grande y tiene proyectos en todo el mundo. Y él se graduó de MIT, entonces hace unos 10 años más o menos, 12 años, él decidió que la compañía necesitaba reestructurar la manera como hacía las cosas. Entonces se aproximó a la Universidad de MIT y se unieron a la iniciativa de energía. La iniciativa de energía en MIT es una iniciativa grande, un consorcio que promueve el entendimiento de distintas fuentes energéticas en el campus. Entonces trae un consorcio industrial, un consorcio con partners educacionales, etcétera, para hacer investigación básica y translacional en todo el ámbito energético. Entonces, yo trabajé con Ferrovial para identificar a profesores e investigadores que estarían interesados en trabajar con la industria en un estado precompetitivo para identificar proyectos que podrían tener un impacto disruptivo en su ámbito operacional, que incluía infraestructura, agua, aeropuertos vialidad y construcción. Y en esos 4 ámbitos, de hecho después ellos eran dueños del aeropuerto de Heathrow en UK y lo vendieron. Entonces, y vendieron el tema de ciudades también. Pero antes de vender el manejo de ciudades, hicimos varios proyectos, identifiqué varios profesores haciendo varios proyectos relacionados con los potenciales de disrupción. Por ejemplo, para manejar una ciudad requieres mucha gente. Para limpiar una ciudad requieres mucha gente. Entonces hice un proyecto en donde, y esto estás hablando de hace 5 o más, hace como 8 años, el proyecto se llamaba City Scanner, donde el estudiante hizo un prototipo de un escáner en un carro, como un Google Earth Scanner, pero que hacía scanning de los edificios para saber qué edificios tenían pérdidas energéticas, por ejemplo. Y eso era un servicio que la ciudad estaba ofreciendo, ellos querían, como Ferrovial, ofrecerle a la ciudad ese servicio dentro del paquete de manejo de ciudad. Entonces, eso es un ejemplo. La tecnología no existía en ese momento, se creó en ese proyecto y había la oportunidad de Ferrovial crear un spin-out para básicamente crear el servicio. En ese momento, para poder utilizar al máximo el tema de innovación abierta, necesitas tener no solamente Open Innovation, el director de Open Innovation que va hacia afuera, sino también necesitas una contraparte interna que logre manejar y navegar la institución para asegurar que los proyectos que se identifican afuera puedan conectarse y generar valor dentro de la operación. Entonces, eso conllevó a que mi contacto tuviera ahora, y esto ha pasado en los últimos años, donde tiene ahora una contraparte dentro de Ferrovial, que es como que el catcher de Open Innovation. O sea, Open Innovation from outside in, de afuera hacia adentro, y cuando llega a la frontera o el boundary, ¿no? de la empresa, hay una persona interna que sabe navegar todos los distintos hilos y todos los distintos grupos para asegurar de que no haya gente que puedan ser saboteadores o gente que realmente no tenga el incentivo para utilizar una herramienta nueva, una innovación nueva. Otro ejemplo con Ferrovial era el tema de túneles. Ellos hacen túneles para sus vialidades y otras cosas, para construcción, y había temas de vibración que no estaban entendidos. Entonces hicieron proyectos con un profesor que se especializa en vibración para entender compactación de suelos de formas distintas, mucho más económicas.
Entonces, eso se ha desarrollado y están, no sé en qué estado ahorita está la tecnología, pero sí hay bastante, no necesariamente tecnología aplicada que podrías hacer un producto y comercializarlo, pero el desarrollo del conocimiento ha sido tal de que lo ha logrado incrementar la capacidad intelectual de la firma. Ahora, para el tema, si vas a elegir, por ejemplo, una excavadora nueva, ya tienes muchísimo más criterio para elegir la excavadora que te ayuda a compactar suelos de forma distinta para mitigar el efecto vibratorio de cualquier, del tránsito que esté encima de la vía. Entonces, y podría seguir dando más ejemplos, pero paro ahí para... Sí, no, y gracias por ese ejemplo. ¿Y qué podemos hacer cuando tienes algo potencialmente disruptivo? Bueno, Perdón, y también poniéndolo en los ejemplos y en la experiencia que tú has tenido. la potencialidad de disrupción realmente viene de dos ángulos, ¿no? Viene del uso, a quién disrupt y qué hace. Y una de las cosas que yo he estado haciendo con MIT es el proceso que habló el panelista pasado sobre Lean Startup, se basa en Customer Discovery, que es entender realmente qué pasa en la frontera fuera de tu organización. Para saber qué va a estar, cómo saber si algo disrupt algo, tienes que entender hoy en día qué se hace. Porque si tú entiendes lo que se hace hoy, puedes empezar a visualizar la potencialidad de una tecnología en interrumpiendo el flujo de lo que se hace hoy para hacerlo distinto. No necesariamente se puede hacer todo el tiempo, porque no puedes predecir de dónde viene esa es la definición de disruptive. You don't know where it comes from, no sabes dónde viene. Pero si tú entiendes muy bien el caso de uso de tu cliente o de tu contraparte o quien sea que estés interesado, y lo mapeas bien al detalle y estás trabajando en proyectos de investigación en el laboratorio o lo que sea, vas a empezar a connecting the dots, ¿no? Entonces, el arte de conectar los puntos y de trazar las fronteras y los perímetros donde tú creas que haya acción, donde haya una potencialidad de disrupción, si tú tienes esa capacidad dentro de tu firma, dentro de tu organización, te da muchísimo más flexibilidad de actuar cuando te encuentres que tienes una tecnología que funciona y puedes darle contexto en la aplicación que has identificado. Ok, muchas gracias. Y Diego, respecto a la innovación abierta, en tu experiencia, ¿nos puedes contar cómo la has ido desarrollando, por favor? Bueno, innovación abierta en lo que tiene que ver con Uruguay. Hay una colaboración muy grande entre universidades y capitales privados. En esas sinergias que se realizan existe obviamente una serie de contratos que establecen la regulación jurídica y sobre todo lo que se regula es el avance, la innovación, a quién van a pertenecer esos resultados, si va a existir en un régimen de condominio, si va a pertenecer a la universidad pero se la tiene que licenciar a la empresa. Se hace toda una regulación. En ese marco, la empresa privada ya tiene determinada propiedad intelectual registrada, sobre todo patentes, las vierte a esa relación contractual con la universidad y la universidad empieza a realizar indagaciones sobre ese contenido. Se produce normalmente de parte de la empresa privada un flujo económico, una cantidad de inversión que es inversión que se le es proporcionada a la universidad. También en ese ámbito de innovación abierta puede intervenir el Estado. El Estado también puede realizar aportes económicos a los efectos de que prospere esa innovación. Y la innovación abierta al día de hoy prácticamente se está desarrollando en todo ámbito de mercado. Hay un reconocimiento por parte de las empresas de que ya no se puede dar la innovación cerrada, la innovación a puertas de la empresa, manteniendo exclusivamente el secretismo. Lo que reconocen las empresas al día de hoy es que la tecnología, el conocimiento, la investigación
las herramientas jurídicas y tecnológicas nuevas como la inteligencia artificial, los sensores inteligentes, están generando constantemente datos y conocimientos a favor de la innovación. Y una empresa sola puede no tener los suficientes elementos como para poder entender esas variables. Cada vez los productos son más complejos y requieren cada vez más especialización. Y en esa especialización es necesario que intervengan distintas empresas. Por ejemplo, un laboratorio quiere lanzar un producto biológico y va a precisar una gran cantidad de especialistas y va a precisar empresas vinculadas al sector genético, empresas vinculadas al sector químico, biológico, y se va a producir una gran sinergia entre todas empresas que van a generar un sistema de innovación abierto cerrado exclusivamente entre ellos, en el sentido de que toda la innovación va a quedar en el ámbito de estas empresas que intervienen. Podrán regular contractualmente qué resultados pertenecerán a cada uno. Es un tema de la autonomía de la voluntad, pero se regulará normalmente en caso de existir resultados positivos que ameriten patentamiento, ya se establece una clara regulación jurídica. Las empresas hoy saben que no existe la posibilidad de ir solos en el mercado. Cada vez más se requiere la sinergia de conocimiento, la sinergia de tecnología. Por ejemplo, la empresa Huawei de celulares apuesta por la innovación abierta. Gran parte de las partes de sus celulares son producidas fuera de las empresas y existen acuerdos económicos. Existe también en el ámbito de los laboratorios, Eli Lilly, el laboratorio norteamericano, hace llamados abiertos de innovación abierta para que distintos investigadores y distintas empresas pymes de biotecnología participen de un acuerdo tendiente a aumentar sinergias y generar resultados. Es por eso que, como decía al principio, la innovación abierta no se opone al sistema de patentes. La innovación abierta es un excelente instrumento para producir tecnología patentable y en el proceso de innovación abierta, la utilización de patentes que se licencian recíprocamente entre los actores que intervienen en el complejo de esa innovación abierta va a establecer claros límites y claras reglas de juego. Al día de hoy, entonces, la innovación abierta, hay ejemplos de todo tipo y de todo ámbito de actividad. Los casos que se ponen como ejemplares son, por ejemplo, los vinculados al software, por lo que es el software libre y el código abierto. ¿Y cuál fue la finalidad? La finalidad fue potenciar ese mercado. Entonces, si la innovación es abierta, partimos de un primer derecho que es licenciado a través de lo que se llama una licencia viral. Esa licencia es dada para todos los usuarios, pero todos esos usuarios que hagan mejora en la tecnología, a su vez quedan sometidos a esa licencia viral y todas esas mejoras son licenciadas a su vez a todos los demás participantes. Por ejemplo, en el caso de innovación en movilidad eléctrica, Tesla abrió sus patentes y permitió una licencia de todas sus patentes, bajo la condición de que si utilizaban esa licencia, posteriormente no generaran una innovación contra Tesla. ¿Cuál fue la finalidad de Tesla de liberar sus patentes? Generar una promoción del mercado eléctrico. Y en definitiva, si se desarrolla el mercado eléctrico, Tesla gana por otro lado, porque la lucha del mercado eléctrico está en contra del mercado de combustión. Y si se desarrolla abiertamente el mercado eléctrico sin patente, el resultado final benéfico para ese sector de tecnología va a ser un mayor desarrollo y las empresas van a poder vender sus productos como productos colaterales vinculados a la tecnología eléctrica. Entonces, hoy la innovación abierta es una realidad
que se abarca en todo ámbito, desde el software, tecnologías médicas, productos farmacéuticos y cualquier grado de tecnología. Ya las empresas ven la necesidad de innovación como una innovación que tiene que ser compartida y que se tiene que existir una convergencia de esfuerzos. Y ya desapareció el modelo de empresa cerrada. Obviamente, esto dependerá de cada caso y de cada tecnología. Muchas veces la inversión cerrada es necesaria en determinados ámbitos, porque quien innova tiene una inversión económica muy grande y la única certeza y seguridad es no abrir esa innovación y buscar después la patente y la exclusividad. Quiero añadir algo. Una de las cosas que me llamó la atención del panel anterior es el tema de educación, y que las empresas emergentes son las que básicamente responsables de la creación de trabajos nuevos, ¿no? Y yo creo que el tema de innovación abierta es muy importante también darle ese contexto, porque muchas empresas grandes hablan de innovación abierta, pero lo que están haciendo realmente no es innovando muchas veces, sino que están incrementando eficiencia y reduciendo gastos, ¿no? Claro. Y eso, invariable, es algo que es impresionante cómo ocurre. Y el tema de una innovación disruptiva en un startup requiere muchísimo enfoque, muchísimo esfuerzo, y por eso hay que tener un portafolio grande de nucleación de compañías emergentes en cualquier economía, especialmente en economías que son más jóvenes, porque eso es lo que te va a crear el parque industrial luego, claro, que emplea gente, pero eso constantemente, claro, se va rejuveneciendo, ¿no? O reciclando. Entonces, lo que viene disruptivo nadie sabe, pero lo que tú sí sabes es que si tú vas a empezar un proyecto nuevo, tienes que tener un enfoque donde tienes enganche, donde el mercado te responde y tú sabes que hay algo que está funcionando, ¿no? Apoyar los proyectos emergentes dentro del marco de una innovación abierta puede acelerar el proceso de startup. ¿Por qué? Porque no tienes que construir el equipo, no tienes que comprar un equipo muy caro, puedes utilizar el equipo de una empresa grande. O sea, tienes varios acuerdos que puedes apalancarte de recursos que ya existen, que son enormes y que están disponibles. Entonces eso acelera la disrupción de las propias empresas que te pueden estar prestando los equipos, ¿no? Pero eso es clave porque las empresas grandes les encanta poner el logo y dar mucho dinero y decir vamos a ayudarte con innovación, y invariablemente eso realmente no conlleva a la generación de empleo, sino más bien conlleva a reducción de impuestos y realmente a I would say stagnation, ¿no? Que la fuerza laboral no tiene campo de crecimiento. Claro. Entonces, eso tiene que ir combinado con una estrategia fuerte de nuevas empresas. Eso que decís del ahorro de costos, es una de la esencia de la innovación abierta. Es cuando la empresa reconoce que no tiene un expertise en determinado ámbito, no puede crear un equipo, no tiene la mano de obra calificada, y para atraerla a la empresa sería un costo enorme. Entonces se crece hacia afuera, no aumenta el presupuesto interno, sino que se crece hacia afuera. Entonces hace acuerdos con empresas que tienen un alto expertise en determinados ámbitos de tecnología que no la tiene esta empresa, y lo que hace es crece hacia afuera. Y normalmente la empresa tecnológica primaria que se aprovecha de las tecnologías subyacentes que precisa, lo que hace es transferir fondos a esas empresas. Las empresas que son más grandes tienen la posibilidad de comprar esas empresas, como puede ser Google, IBM, compran, cuando saben que esa tecnología no la tiene, compran la empresa, pero sin necesidad de recurrir al aumento de tecnología mediante la compra. Sí funciona a través de lo que es las licencias. Licencio esa tecnología para que tú investigues sobre ella, para que tú me le des el expertise que tú tienes y que me permita mejorar mi producto. Y eso es una herramienta fundamental para la competitividad, porque me permite crecer hacia afuera y me permite acelerar el proceso de generación de tecnología y generar tecnologías nuevas además, que yo no estoy en condiciones de realizar dentro de mi empresa.
les ponía el ejemplo de 3 laboratorios que en sí mismos son competidores, como es Pfizer, Glaxo y un laboratorio japonés que se llama Sioni. Esas 3 empresas se unieron, crearon una empresa que se llama VIP, y las 3 empresas dispusieron de toda su propiedad intelectual recíprocamente para crear con el expertise de cada laboratorio una empresa independiente que genera tecnología, que genera productos biológicos y que sobre todo se ciñe al estudio de medicamentos contra el VIH y SIDA y contra otros tipos de afecciones poco tratadas. Es un claro caso en que uno dice, son 3 laboratorios competidores que en el mercado se podrían estar matando, pero vieron en la innovación abierta un mecanismo de crecimiento. Y la innovación abierta es reconocimiento de tus propias incapacidades para poder, en un mundo que está creciendo rapidísimo, en una información que crece a ritmo aceleradísimo por las nuevas tecnologías, es usar todas esas herramientas para una sinergia y generar una tecnología que no sea obsoleta al momento de vos volcarla al mercado, porque en ese expertise justamente cada empresa ya tiene experiencia en la colocación de sus productos. Entonces se van a generar productos que claramente van a tener una colocación segura en el mercado. Y un punto final ahí, también depende mucho de la curva de difusión de la tecnología, porque, por ejemplo, Intel Capital, cuando Intel era Intel, la grande Intel, ellos fondeaban muchas empresas que iban a crear aplicaciones que usaban sus chips. Entonces, la estrategia de difusión de tecnología te va a informar cómo usas Open Innovation para potenciar tu propio futuro, sembrando las semillas de tus futuros clientes, básicamente, ¿no? Y una cosa final que me quedó por decir vinculado al ¿cómo estamos de tiempo? Vinculado a la negación del sistema de patentes como herramienta jurídica, como motivo de innovación, como motor de innovación, es que hay una paradoja en el mercado y muchas veces el propio sistema de propiedad intelectual no logra la innovación en determinados sectores de mercado. Por ejemplo, en materia farmacéutica sucede con 2 ámbitos, como son los medicamentos huérfanos, que son aquellos que tratan enfermedades absolutamente inusuales, que tienen un promedio de una persona en cada 100.000 habitantes, donde es un ámbito de actividad en el que al laboratorio no tiene el incentivo de innovar, porque no va a tener un mercado suficiente para retrover su inversión. Tenemos el mercado de los antibióticos. Los antibióticos combaten bacterias, pero sucede que las bacterias mutan, hay una recombinación de ADN donde la bacteria comienza a reaccionar contra el antibacterial y muta a una bacteria resistente. El laboratorio que invierte en generar un antibiótico no tiene una cuota de mercado asegurada, porque además normalmente los médicos no van a recetar el antibiótico. Y si el antibiótico se receta es solo para cierta cantidad de tiempo. Es corto plazo que el antibiótico se consume por parte de la persona. Entonces estos 2 mercados, que son los medicamentos huérfanos y los antibióticos, al día de hoy no tienen investigación. El sistema de patentes por sí solo no es suficientemente estimulativo para la innovación. ¿Qué se está haciendo? Se está adhiriendo más sistema de incentivo a los laboratorios. Primero, exoneraciones tributarias. Segundo, extensión de los plazos de las patentes de 20 años a la posibilidad de 25 a 30 años. Y la tercera solución que se está manejando en el ámbito de la Unión Europea es utilizar las patentes comodines. Yo tengo la patente de un antibiótico que a mí no me permite retrovertir inversión, pero me van a permitir que yo esa patente la use para otro producto que sí me genera inversión.
y que me pueda extender el plazo temporal. Entonces, estos casos evidencian la importancia de la patente como motor de innovación y cómo en algunos casos la propia patente no es suficiente para generar innovación y que los sistemas legales tienen que recurrir a otros mecanismos para lograr que la innovación se efectúe en esos ámbitos. Las sociedades y los estados, cuando hablamos de los innovadores, normalmente consideramos la existencia de un monopolio y de grandes empresas que no permiten acceso a medicamento. Pero si nosotros vemos cuáles son las empresas de mayor valor en el mundo, son las empresas tecnológicas y las empresas vinculadas a comercio electrónico. Entonces, al momento de cuestionarnos la necesidad de un incentivo de empresas, sobre todo laboratorios, que producen nuevos medicamentos, tenemos que tener en cuenta hacia dónde quieren los estados generar inversión económica. Y antes de cuestionar a los inversores privados, deberían los estados cuestionarse qué inversión económica hacen en educación y qué inversión económica hacen en investigación. Gracias, Diego. Y siguiendo un poco de esa línea, ¿cuál consideras que es el rol que cumple la propiedad intelectual en la innovación? ¿Cuál es el rol que cumple la propiedad intelectual en la innovación? Lo primero que lo que expresaba era la importancia de la propiedad intelectual como límite o como clara determinación de esa relación de vecindad. Si hay tres monstruos, como tres laboratorios que se unen como Glaxo y Pfizer, tienen que tener muy claras las reglas de juego de hasta dónde va a llegar cada uno y qué aporta cada uno. Y eso claramente surge de un documento de patente en el que ya está muy clara cuál es el derecho que tiene cada uno. Entonces, en ese sentido, las empresas van a estar más dispuestas a embarcarse en innovación abierta cuando tienen derechos sólidos y derechos firmes. Una innovación abierta sin propiedad intelectual genera riesgos de filtraciones de innovación creada. Si yo estoy en un sistema de innovación abierta, en cualquier momento puedo salir y aprovecharme de una innovación para salir al sistema privado. Si yo utilizo innovación abierta con delimitación de propiedad intelectual, con licencias recíprocas y con licencias virales, en la cual toda innovación que genera un laboratorio, por ejemplo, o un productor tecnológico, me va a retrovertir automáticamente en los restantes socios de la innovación, se genera un mecanismo con muchísima certeza, con muchísima seguridad jurídica y con muchísima sinergia para innovar abiertamente y generar nueva tecnología. Ok, gracias, Diego. Y Enrique, ¿tienes algún otro caso en el que pudieras compartirnos con la innovación abierta? Sí, este es un caso con Ferrovial, en donde ellos estaban muy interesados en temas de concreto para vialidad, o de pavimento, mejor dicho. Y hablando con un profesor que creó en la universidad se llama Concrete Sustainability Hub, que es el nodo donde se estudia concreto en MIT. Se empezó un proyecto para entender cómo podría usarse tecnología existente para monitorear la calidad de las vialidades. Porque Ferrovial es dueña de autopistas. Hay una grande en Texas y en la costa este de Estados Unidos y en Europa. Y el gasto que tienen los vehículos por vibraciones y por mal pavimento es enorme. Y el gasto que los estados tienen para repavimentar es enorme. Entonces, este proyecto empezó, este profesor tenía esta iniciativa de concreto, pero también tenía ciertos proyectos que no necesariamente eran de materiales, sino que incluían señales y temas de vibraciones, etc. Entonces se creó un proyecto que usa los teléfonos para monitorear consistentemente
la calidad del pavimento en cualquier persona que tenga la aplicación. Entonces, utilizando el giroscopio y los propios sensores del teléfono, tú prendes la aplicación, lo pones en el carro o en el autobús o en el camión y el software automáticamente captura movimientos tridimensionales precisamente y los manda a la nube y ahí se analizan los datos. Entonces esto fue un proyecto que empezó no con la industria trajo una necesidad y eso fue como que una redirección de una tecnología, una idea que no se tenía claro dónde podría aplicarse a la creación de un proyecto que eventualmente se convirtió en una empresa. Y esta empresa ahora tiene proyectos pilotos con gobiernos en varias partes del mundo para estudiar cómo pueden mejorar infraestructura con muy bajo costo, apalancándose en tecnología existente que son los teléfonos y los coches que están navegando o están conduciendo en la vialidad todo el día. Ok, gracias. Bueno, gracias a ambos. Y no sé si alguien en el público tiene alguna pregunta. Muchas gracias y excelente la profundidad de cómo han estado abordando el tema de innovación abierta. Me gustaría preguntarle a los dos si conocen de experiencia en que, además de los atributos que han descrito de innovación abierta, hayan casos exitosos de innovación abierta con vinculación a las comunidades en que alguna empresa quiere enfrentar. Por ejemplo, una empresa pesquera conectarse con la comunidad de pescadores artesanales para resolver un problema específico donde no necesariamente hay tecnología de última línea, pero sí pueden generarse algunos inventos quizás más simples, pero sobre todo que tiene la característica de conectarse con aquellas comunidades que vas a influir. Están los XPRIZE y cosas como esas que son quizás un poco más tecnológicas, pero desde el ámbito de la vinculación con el territorio. ¿Conoce algún caso? Sí, yo tengo, hay un ejemplo, si tú quieres. Esto fue, y esto también es un ejemplo de cómo la universidad es crucial para el tema de innovación abierta, porque la universidad es el sitio, el centro o el foco en donde tú puedes tener un diálogo abierto sobre lo que estás haciendo y no hay repercusiones, ¿no? Entonces, una persona de República Dominicana estaba muy interesado en solucionar el tema del sargazo que está invadiendo el Caribe. Y hay un profesor que se llama Alex Slocum, que es un profesor muy loco, el tipo es genial, pero tiene muchísimo interés por abrir todo lo que hace. Y a través de las charlas que él tiene y su página web y todo eso, esta persona se aproximó al profesor y desarrollaron una tecnología que lo llama el LCM, el Littoral Collection Module, que básicamente utiliza los barquitos pesqueros de la isla como vehículo para poner esta invención que tiene 2 mallas para recoger el sargazo que está flotando. Y esa tecnología la desarrolló con el profesor Slocum, se hizo el prototipo, se probó el prototipo y ya está en producción. Es una compañía que se llama SOS Carbón. Y puedo explicar el caso en más detalle, pero el punto aquí es que el objetivo de diseño era utilizar recursos existentes en las comunidades locales. Entonces tienes a pescadores que en lugar de tomarse los 6-pack, la cerveza después de no conseguir pescado, ponen las mallas en sus barquitos y les pagan por limpiar. Y ellos probaron que en un día pueden recoger más sargazo que una máquina que cuesta $1 millón en un mes, utilizando un barquito y cambiando las mallas, porque es como un colector como un filtro, pero es un filtro grande y se pone en 10 minutos, no tienes que modificar el bote y las mallas se recogen son mallas de nylon, se recogen, las procesas y pones mallas nuevas. Eso es un ejemplo. Hay 2 ejemplos grandes.
está el que dije hoy de la empresa de celulares Huawei, que en determinado momento, para crecer, se dio cuenta que tenía que recurrir a la adquisición de muchos subproductos para conformar la tecnología de sus celulares y poder competir con monstruos como Samsung o Apple o otras empresas. Entonces lo que hizo fue abrirse, usar el sistema de innovación abierta, llamó a los vendedores de partes de las partes complejas del celular, desde chips a elementos, a todo elemento o a software, y hizo un sistema de innovación donde les aseguraba que les licenciaba sus patentes para que vieran qué era lo que se precisaba de lo que había innovado, para que ellos adecuaran sus productos que a su vez iban a permanecer bajo patente para estos subproductores, incluso a veces pequeños desarrolladores de software intervenían. Hizo una apertura abierta y a todos aquellos que eran en definitiva proveedores y que podían ser competencia, en el sentido de que esos proveedores también le vendían a Samsung esa tecnología, logró un sistema de innovación abierta cerrado para generar la innovación. Y hay un caso muy particular en Hawái. Hawái, el surf es un deporte que todos llevan en la sangre y donde la innovación en materia de surf también avanza. Cuando hablé hoy de herramientas tecnológicas para generar innovación, hablé de los sensores inteligentes. Cada vez más todo tipo de actividad cuenta con sensores inteligentes. Los surfistas cuentan con sensores inteligentes que determinan qué movimientos hizo, el tamaño de la ola, un montón de datos que se recogen y son analizados por la inteligencia artificial para a su vez generar productos de calidad para generar mayor éxito en el deporte al momento de surfear olas. En este caso, en Hawái hay un sistema de innovación abierta. Todas las empresas que participan en la creación de productos vinculados al software y al surf, y todos los deportistas de Hawái tienen un sistema de innovación abierta en el que todo avance tecnológico es compartido por todos. Entonces las empresas que vendían tecnología se asociaron con los propios deportistas para generar un avance tecnológico rápido y en pro de aumentar la eficiencia en el deporte del surf. Y yo tengo un caso. Se desarrolló un software para poder determinar, o sea, una compañía de seguros tenía que trabajar con diversas minas en la Sierra de Perú. Y lo que tenía que hacer es poder contabilizar a los trabajadores y los exámenes que se hacían por el tipo de mineral. En este caso tenían cobre y zinc, y para hacer esos exámenes que tanto exigía la ley y también por la salud de cada uno de los trabajadores, porque una era a tajo abierto y otra era socavón. Entonces, para hacer todos esos análisis se ingresaba un software y desde Lima podían tener toda la información, y así la compañía de seguros tenía la información de todos los trabajadores, tenía toda la data. Y van 2 años y les va muy bien. Y trabajaban con las comunidades de las mineras, justamente para desarrollar eso. Y hay un grupo en MIT que, si te interesa ese tema, se llama D-Lab, que es el Development Lab, y ellos se enfocan en desarrollar tecnologías con comunidades, especialmente en países de pocos recursos. Entonces tienen ejemplos, por ejemplo, que usan boste de vaca, hacen ladrillos para después ponerlos en las cocinas, no las cocinas dentro de la casa, pero como fuente de energía, por ejemplo. Pero es un proceso de manufactura muy sencillo, y en lugar de tener el boste de vaca ahí suelto, los procesan y crean ladrillos que se pueden después movilizar, guardar, empaquetar, distribuir.
es un ejemplo. Gracias. Uno de los ejemplos más antiguos que hay de innovación abierta, que es anterior a toda la explosión de Internet y a estas tecnologías, fue en el comienzo de la Revolución Industrial en Inglaterra. Las empresas en la época de la Revolución Industrial, algo que precisaban fabricar eran las calderas y chimeneas. Eran elementos que estaban contenidos en todas las fábricas. Los productores ingleses lo que dijeron es: vamos a generar un sistema de innovación en donde vayamos mejorando las calderas, vayamos mejorando el tamaño, los materiales, todo tipo de avance que va a mejorar a la industria, y que con la mejora de la industria nosotros vamos a poder vender más calderas y más chimenea. Y todos los productores de Inglaterra establecieron ese pacto de que ninguno se iba a aprovechar de tecnología para sí, patentándola, ni que la iba a guardar bajo un secreto industrial. Toda la tecnología iba a estar dispuesta de todo el mundo, y todo el mundo se iba a aprovechar justamente en un momento donde las calderas y las chimeneas eran fundamentales para la revolución industrial. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, muchas gracias. Muy interesante la discusión. Me gustaría escuchar sus comentarios sobre dos temas respecto a la instrumentalización de la innovación abierta. Entonces, por un lado, por ejemplo, en Colombia, yo creo que ya existen muchos corporativos y existen muchas universidades hablando respecto a cómo hacer innovación abierta, y existe un cierto número de diferentes instrumentos: aceleración, incubación, venture client, corporate venture capital. Y quisiera escuchar de pronto cómo ustedes han visto en general, o pues en sus experiencias, cuál de pronto puede ser más efectiva para poder lograr pues todos estos ejemplos que ustedes ya nos han comentado. Por un lado, frente, digamos, como esos temas de estrategia o de métodos para poder aterrizar innovación abierta. Y por el otro lado, más desde el punto de vista legal, ¿qué instrumentos legales y financieros se pueden utilizar, o que ustedes han visto que más comúnmente se estén utilizando? Y de pronto ahí también, como Guillermo lo comentaba esta mañana, con securitization de diferentes contratos, que suena muy sofisticado, y creo que en Latinoamérica ha pasado muy poco, pero no sé si ustedes han visto otros instrumentos también adicionales. Muchas veces tenemos problemas con nuestras universidades en poder plantear un SAFE, una nota convertible en vez del típico contrato de licenciamiento. También, de pronto, tener sus comentarios sobre eso. Gracias. El tema de innovación abierta, esa palabra innovación, mañana en la charla voy a hablar un poco de eso, es una palabra muy soft, o sea, no tiene peso, ¿no? Porque tú le dices innovación a todo, y usualmente en Latinoamérica y en España, porque yo trabajé con esas regiones, innovación es igual a mercadeo. Nuestro equipo de innovación, ¿quiénes son? Mercadeo. Y yo siempre no entendía, ¿por qué mercadeo? Ok. Entonces, innovación abierta en grandes empresas, ya ahí está sospechoso el escenario. Porque, como acabamos de decir, y yo no lo dije, lo dije el panel pasado, las empresas grandes son máquinas de eficiencia. Flujo de caja a inversionistas, todo el día. Eso es lo que hacen, y ya. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de hacer algo nuevo, distinto? ¿Quién está haciendo la investigación y está aprendiendo? Y tienes la oportunidad y no la encuentras en las empresas grandes, lo haces tú independiente, con un startup, con una licencia, etc. Entonces, por ahí la instrumentación de la innovación abierta en corporaciones grandes, hay ejemplos, sí. O sea, Procter & Gamble inventó el Connect and Develop, ¿no? Pero Procter & Gamble es una máquina de mercadeo brutal, y el core development es en paquetes, es en estudio de mercado, pero no en manufactura. O sea, obviamente sabe manufacturar, pero ellos no hacen los equipos. Puede ser que tengan ciertos equipos especializados, pero no. Entonces, hay un fenotipo de empresas que son buenas en Open Innovation. Hay que entender por qué. Y yo creo que el por qué está basado en eso, en fast development of markets, o sea, el desarrollo de mercados rápido. El tema de venture capital, corporate venture, lo que yo he visto en mi experiencia es que cuando las cosas están bien, las empresas están todas contentas y quieren poner dinero en innovación. Cuando se le aprietan los pantalones,
Ese es el primer grupo que se va. Y el caso más patético, y lo digo porque resultó real, es Repsol. Repsol era mi cuenta en MIT y ellos hicieron una compra de una empresa grande en Canadá. La empresa en Canadá era de tar sands, de arenas de petróleo. Y cuando el precio cae por el fracking y el gas, bueno, obviamente Repsol empezó a tener problemas financieros. Boston Consulting Group fue a Repsol, el CEO obviamente los contrató y decidieron realmente como que eliminar la nómina, un tercio de la nómina del Centro de Innovación en Móstoles. Y todos mis contactos de Open Innovation, adiós, ¿no? Entonces, las corporaciones hay que tomarlas con cautela, pero el tema de innovación a través de inversionistas y de inversión es importante porque ¿quién está haciendo la invención? El estudiante, el postdoc, el profesor, quien sea. ¿Quién está financiándola? Bueno, la gente que tiene plata, que son inversionistas, corporate venture, is fine. Tú puedes tener una persona de corporate venture en tu empresa, pero tienes que entender por qué lo tengo y hasta cuándo me va a apoyar. Y esa estrategia la tienes que tener bien clara, porque el financiero te va a apoyar y tiene la estrategia en su plan de negocio. El corporativo tiene una agenda doble, siempre, estratégica y financiera. Y si tú no entiendes la estratégica porque no te la va a decir, tienes un flanco abierto ahí. No sé si se te responde tu pregunta. Y el tema de instrumentos de SAFE, el SAFE es, yo creo que a veces se usa mucho, que se llama Safe Agreement for Future Equity, que es un acuerdo para acciones al futuro. Eso implica que tú vas a tener una valoración pronto, o sea, por lo menos un año, año y medio máximo. Hay gente que invierte en SAFEs y la empresa tiene 5 años con el SAFE outstanding. O sea, no tienes ningún tipo de derecho y no sabes cuándo vas a convertir a tu equity, o sea, tu dinero que retorne. Yo no haría eso si fuera inversionista. Entonces, no hay fórmula que tú digas, esta es la fórmula que funciona. Yo creo que depende muchísimo de cómo estructures y aquí con quién estés lidiando. Sí, los casos que yo he visto son protocolos que toman en cuenta todas las etapas de la gestación del proceso de innovación. En términos generales tienen cláusulas de modificación porque es muy difícil someter a una regulación precisa una realidad muy dinámica. Normalmente existe una clara delimitación de la actividad de cada uno, cuál va a ser el aporte de cada uno. Claramente también hay una delimitación de quién va a ser el que va a brindar un aporte económico, quién va a brindar trabajo, quién va a brindar tecnología ya existente. Y luego normalmente se establecen una serie de etapas de avances donde las partes tienen que juntarse para hacer una evaluación de dónde están parados, hacia dónde va la investigación, cuáles han sido los avances, como para eventualmente tomar decisiones de modificación. Y eventualmente son contratos rebus sic stantibus, en el sentido que se establece cláusulas de estar modificándose constantemente si la necesidad del avance en la tecnología lo amerita. Lo que sí es fundamental en este tipo de contratos es la determinación de quiénes van a ser los que van a ser titulares de los resultados de la propiedad intelectual. Qué participación va a tener cada uno, qué derechos va a tener, si va a tener una cotitularidad de la patente, si va a tener exclusivamente un derecho de licencia, qué tipo de licencia va a tener. En términos generales, estos contratos son grandes libros que tienen una complejidad enorme y que intentan no dejar nada sin regular, pero que a su vez quieren tener la suficiente flexibilidad como para adecuarse a las modificaciones que se van produciendo en los avances. Y para ello se establece esta cláusula rebus sic stantibus, que es la posibilidad de modificar los parámetros contractuales en función
del avance del proyecto de innovación abierta. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguna otra? Bueno, muchas gracias a ambos y gracias a ustedes. Sí.